Hello y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aliuska Contreras para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a contar una historita y mientras me arreglo. Yo ya me había arreglado aquí un poquito las cejas porque esto es tétrico, para mí las cejas es tétrico. El historita que les quiero contar hoy es la vez que casi me muero. Y casi me muero porque me dio COVID. Ustedes saben que el COVID empezó en China por allá en el 2019. A mi país no había llegado, a mi país llegó como a mediados del 2020, pero la pandemia aquí la colocaron en marzo y aquí no había ningún caso, pero igual la colocaron porque fue una vaina mundial, porque todo el mundo estaba asustado, porque ahí las noticias de que había muertos, de que había esto, de que tal, de que ya iba por no sé qué país y la vaina, pues aquí colocaron la pandemia igual que casi que en todos lados. Entonces la gente se guardó, la gente estuvo en sus casas haciendo su cuarentena y su vaina como por 2 meses, pónganlo. Pero después de eso la gente se ladilló y dijo, esa vaina aquí no va a llegar, así que vámonos. Salieron a las calles y resulta que a uno le daba gripe, un estornudo, un achú, COVID. Ay, que me duele la cabeza, COVID. Ay, que me duele el pecho, COVID. Ay, que me duele el pelo, COVID. Ah, bueno, no. Ahí sí no, pero puede ser COVID. Yo era de las personas que pensaba que como yo era una carajita y supuestamente esto a los carajitos no les afectaba porque tenían el sistema inmunológico, no sé qué vaina y tal, hija. Esto le afectaba a los abuelos. Yo dije, a mí esto sí me da, es una gripe más porque yo soy una carajita, ¿sí me entiendes? A mí esto nunca me va a afectar. Resulta que en el 2020, que fue que estaba aquí, que llegó a mi país y la cuestión, yo me puse a trabajar con oxígeno y yo alquilaba las bombonas de oxígeno porque mi papá tenía bombonas. Yo atendía, yo entraba hasta la habitación de la persona con COVID, le colocaba la bombona, toda la cuestión y yo nunca me enfermé. En enero del 2021, cuando yo fui a trabajar en las ferias, aquí en mi ciudad, en enero son las ferias, y yo fui a trabajar en la feria como promotora, resulta que en ese entonces estaba la vaina de que había una variante del COVID y era Omicron. Y voy a irme arreglando porque si no nunca termino. Pero el Omicron era algo más suave y era algo que daba por nada más 3 días. A todo el mundo en esa feria le dio Omicron. A todo el mundo, absolutamente todo. Pero era algo suave, era como una gripe de 3 días y ya. Obviamente te daba malestar, dolor de cabeza y toda la cuestión, pero suave. A mí me dio el Omicron y yo dije, bueno, ya. Al tercer día, yo me acuerdo que estaba trabajando con una muchacha, yo me he hecho esto así lo loco. Yo estaba trabajando con una muchacha y al siguiente día la muchacha no fue. Y yo le digo, ¿y qué pasó con la chica que vino ayer? Ya hoy no vino. ¿Qué le pasó? Entonces me dicen, es que ayer se sentía muy mal y se fue a hacer unos exámenes y el PCR y le salió positivo. Y nosotros el día anterior habíamos hecho como si el COVID no existiera. O sea, sin tapabocas, tomando del mismo vaso, mejores amigas por siempre. Y yo dije, estoy jodida. Efectivamente, me dio COVID. Pero yo de momento pensé que era el Omicron. Yo dije, nada, esto se me pasa ahorita y ya. Yo no tengo COVID porque yo soy inmune a eso. En mi mente yo era inmune al COVID. Resulta que no. A mí me dio el COVID, a los 7 días perdí el olfato y el gusto. Y obviamente pues al principio normal porque como les digo, mi mente estaba de que a mí esto no me iba a tumbar en lo absoluto. Resulta que el COVID me tumbó más de lo que yo pensaba. A mí me dio tos fuerte. Yo literalmente no podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada porque tosía todo el tiempo. Ya llegaba a un punto de que tosía tanto de que yo no podía respirar. Y respiraba y me tenía que colocar como así para sentir que podía respirar. De resto no podía, me sentía muy ahogada. Hice todo el tratamiento que me mandaron, yo nunca salí de la casa. Todo el tratamiento lo cumplí en la casa y los doctores iban hasta allá. Gracias a Dios en ese entonces mis familiares no se contagiaron, fui solamente yo. Pero llegó un momento en el que yo tosía tanto que a mí me dio una neuritis intercostal. O sea, no me acuerdo muy bien de la explicación que me dio el doctor en ese entonces, pero a mí se me reventó o se me los tejidos de por aquí. Una vaina horrible. Yo
no podía toser, no podía estornudar, no podía hablar, no podía caminar rápido porque sentía que tenía una puya aquí, como si fuera una costilla que estuviera partida, no sé, que estuviera así pullándome cada vez que hacía algo de eso. Y para estornudar, después de llorar tantas veces cada vez que estornudaba, porque se los juro que el dolor era increíble, y de toser y de todo, me di cuenta que al estirarme así, si me estiraba así, no me dolía. Cada vez que iba a estornudar y a toser, yo era así. Te lo juro que yo lloraba horrible. El dolor era inaguantable, pues. Como al día 15, que se supone que uno duraba con COVID 15 días y luego se le pasaba, yo me confié de eso, salí, me serené, estaba lloviendo y yo me mojé. Fue un caos total. Me puse peor de como estaba. Les cuento que a mí el COVID me dio en enero y yo duré en reposo y casi hospitalizada hasta abril. Hasta mediados de abril duré yo. O sea, me dio fuerte. A mí la doctora me dijo que si yo seguía de la manera que seguía me tenían que hospitalizar, colocar oxígeno y demás. Y probablemente por mis complicaciones y la cuestión no se sabía qué fuera a pasar. A todas estas les digo que yo estaba muy mala. Yo estoy como contando el cuento brevemente y me eché demasiado rudo. Yo estoy contando esto rápidamente, pero les juro que yo estuve muy mal y estuve a punto de irme, porque yo la saturación de oxígeno la tenía hasta bajita y todo. O sea, era una cuestión de que yo, para tratar de controlarme, porque la mente es poder, se los he dicho, y a mí me decían que si uno pensaba y uno pensaba que se iba a morir efectivamente, como que la enfermedad se lo llevaba, y eso le pasó a mucha gente. Yo dije, no, yo no me voy a poner a enfrascarme en esto y tal. Casi no me mostraban la saturación de oxígeno para que yo no me asustara, pero pues yo sabía que las cosas estaban mal. Aparte de esto, al mismo tiempo que me dio a mi COVID, le dio COVID a mi abuela. Lo que pasa es que yo no se lo pegué. Lo que pasa es que a mi abuela nunca le dijeron que era COVID. Le dieron el tratamiento del COVID, todo. Ella decía, pero ¿por qué si yo no tengo COVID? Y ella se sentía mal, débil, y nosotros somos asmáticos. Todos somos asmáticos por ella. Resulta que, bueno, nunca le dijeron, y como la mente es poder y ella nunca supo que tenía COVID, pues nunca pasó de ahí. Se sintió mal, tuvo el malestar de gripe y la cuestión, y ya. Y hasta ahí, y mi abuela súper bien. Salió de eso súper bien. Duró los 15 días literalmente con el malestar, con la vaina, con todo. Ella no perdió el gusto ni el olfato, pero sí le dio tos, la fiebre a millón, o sea, el decaimiento horrible. Entonces, bueno, cuando yo logré salir del COVID, bueno, que yo como que, que ya esto pasó, volví a tener una recaída y les digo que yo duré hasta abril. Es decir, yo salí del COVID, duré 15 días y volví a tener una recaída. Esta recaída fue como un poquito más suave, pero igual para mí estuvo durísimo. A mí el COVID me dejó broncoespasmos, alergia a absolutamente todo. Yo antes no era alérgica a nada y ahora soy alérgica a absolutamente todo. O sea, cuando le digo todo, es todo. A mí todo me da alergia, se me hinchan los ojos, empiezo a botar mucho moco, me da muchísima tos seca, y a veces cuando me da mucha tos seca me vuelve a dar el miedo de que me vuelva a dar COVID, y porque siento que estoy como traumada con esto. Para mí ya el COVID no existe. Obviamente yo sé que sí, a muchas personas que les da alguna gripe ahorita fuerte, obviamente yo digo que eso puede ser COVID, pero si usted no lo piensa, eso no es COVID. Y pasa y ya. Yo me veo súper rara con estas cejas así, porque siento que esto me quedó más alta que esto y me da fastidio, pero es que estas cejas me cejan mucho. Yo salí del COVID y quedé como con esas secuelas. A mí mucha gente me ha dicho de que han quedado con secuelas del COVID, no siempre son las mismas. Algunos quedan con dolor articular, algunos quedan con dolor en los huesos, otros con dolores de cabeza, con migrañas, pues, otros con alergia, con diferentes tipos de cosas, pero algunos quedan con algo. Y más a las personas que pues les dio fuerte pues el COVID. Yo deseo que el COVID no vuelva en realidad, porque no, siento que eso fue una etapa demasiado traumante en la vida de muchos. A mí me dio muy fuerte y yo obviamente tenía mucho miedo de que esto le diera a algún familiar. Yo decía a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, y es que se los juro que fue algo para mí traumático. Yo sé que para muchas personas fue así, porque el COVID
a muchas personas les dio muy fuerte, demasiado fuerte. Yo creo que la mayoría de las personas jamás pensó en que la pandemia esta fuese real o fuera a ser real cuando antes de llegar así a nivel mundial, cuando solamente estaba en China. Yo creo que la mayoría de personas decía, esto no va a salir de ahí y esto no va a ser una pandemia mundial. Resulta que bueno, que sí, que pasó. Es la primera pandemia que yo vivo y espero no vivir más nunca una pandemia. Fue muy traumático para mí, se los juro. Y bueno, yo no me voy a colocar ni pestañinas ni nada por el estilo porque voy a hacer diligencias y siento que me maquillé bastante para ir a hacer diligencias. Solo para hacer diligencias. Pero bueno, ya finalicé mi maquillaje así como de diario y ya les conté mi story time de cuando casi me muero por culpa del COVID. Yo quiero saber cuántos de ustedes les dio COVID y si les dio fuerte o les dio suave, normal, como si nada. Ay, a mí lo de la neuritis intercostal me duró como hasta julio. O sea, imagínense eso. Me dolía literal desde de aquí a aquí. Me dolía todo esto. Era como que a mí me agarraran y me agarraran así. Era una vaina horrible. De verdad no se lo deseo a nadie. Si a ustedes no les ha dado, ojalá nunca les dé. Y si ya les dio, pues déjenme aquí en los comentarios su experiencia con esto. Bueno, y este fue todo el video por el día de hoy. Yo me voy a hacer mis diligencias, que son bastantes. Y nada, nos vemos en un próximo video y espero les haya gustado.